Lucas capítulo 17. Lucas capítulo 17, versículo 1 al 10. Lucas capítulo 17, versículo 1 al 10. Y dice la palabra de Dios así. Yo estoy leyendo de Nueva Versión Internacional. Dice: luego dijo Jesús a sus discípulos: los tropiezos son inevitables, pero ay de aquel que los ocasiona. Más le valdría ser arrojado al mar con una piedra de molino atada al cuello que servir de tropiezo a uno solo de estos pequeños. Así que cuídense. Si tu hermano peca, repréndalo, y si se arrepienta, perdónalo. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte: me arrepiento, perdónalo. Entonces los apóstoles le dijeron al Señor: aumenta nuestra fe. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Y supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando en el campo o cuidando las ovejas. Cuando el siervo regrese del campo, ¿acaso se le dice: ven enseguida a sentarte a la mesa? No, se le diría más bien: prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno. Después tú podrás cenar. ¿Acaso se le dirían las gracias al siervo por haber hecho lo que se le mandó? Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir: somos siervos inútiles. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Amén. Incline su rostro. Padre, pido en este momento, Señor, que tu Espíritu Santo que mora en nosotros y que tu Espíritu que está en este hogar toca nuestros corazones. Sople vida en aquel que está muerto. Corrige a aquel que está en el camino equivocado. Restaura corazones y haznos ser más como tú. Háblanos a través de tu palabra. En tu nombre oramos. Amén. Quisiera titular el sermón de esta mañana: nuestro deber. En Lucas capítulo 15, versículo 1, Jesús estaba comiendo con recaudadores de impuestos y pecadores cuando un grupo de fariseos llegaron a la reunión y comenzaron de reírse de Jesús. Comenzaron a decir: este dice que es el Hijo de Dios y aquí está comiendo con los pecadores. Y en respuesta, Jesús compartió varias parábolas y dichos para desviar a los fariseos por sus defectos espirituales. En el capítulo 15, Jesús habla a los fariseos y les cuenta las parábolas de la oveja, la moneda y el hijo perdido, enfatizando el fracaso de los fariseos en buscar a los perdidos. Y en el capítulo 16, Jesús habla a sus discípulos y comienza a contar otras historias para reflejar el carácter de los fariseos. En este pasaje, en el capítulo 16, Jesús comparte la parábola del administrador deshonesto, destacando la mala administración del reino por parte de los fariseos. Y más tarde cuenta la parábola del hombre rico y Lázaro, que resalta aún más su desprecio por los menos afortunados. Ahora, en nuestro texto, Jesús va a hablar directamente a sus discípulos. Y quiero que entiendan también: todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús como su Señor y su Salvador es discípulo. Por lo cual Cristo te está hablando a ti y a mí. Y Él le va a instruir a sus discípulos sobre cómo ministrar y distinguir de los fariseos. Al hacerlo, Jesús va a dar advertencias y algunos mandatos para que sus discípulos cumplan. Y en esta mañana quiero dar la primera advertencia: tengan cuidado con las tentaciones. En el versículo 1, Jesús dice a sus discípulos: luego dijo Jesús:
los tropiezos son inevitables. Mira a la persona que está a su lado y dile, los tropiezos son inevitables. Ahora escuchen, porque en el versículo 1, Jesús es directo y honesto con sus discípulos. Note que Jesús no está tratando de suavizarlo, Jesús lo dice tal como es. Y las tentaciones, mis queridos hermanos, vendrán. No es una probabilidad, es un hecho. Por eso Jesús advierte a sus discípulos para que estén en guardia, vigilen y sean conscientes de las tentaciones, no sean ignorantes. La frase los tropiezos o tentaciones en el griego es escandalón, de donde proviene la palabra escándalo. En griego la palabra pretende comunicar la idea de una persona que está atrapada o en un obstáculo para hacer caer a alguien. Y Jesús dice que estos lazos, estos obstáculos, estas trampas seguramente entrarán en nuestras vidas. Lo que significa que la tentación es inevitable. El hecho que seas cristiano no cambia el hecho de lo que serás tentado. Amigos, aquí en esta mañana no estamos exentos de la tentación. Por eso debemos tener cuidado a no juzgar a los que han tropezado, diciendo, esto nunca podría sucederme a mí. Porque Proverbios capítulo 16, versículo 18 dice, tras el orgullo viene la destrucción, tras la altanería el fracaso. Nadie es inmune a la tentación. Puede que su tentación no sea la misma que el mío, pero cada persona aquí está luchando con algo. Probablemente tu tentación no es con dinero, pero es con el sexo. O probablemente no es con sexo o fornicación, pero es con el trabajo. Poner a otros ídolos delante de Dios. Cada persona aquí es tentado con algo. Ahora déjeme aclarar. Ser tentado no es pecado. Ser tentado es distinto a ceder al pecado. Muchos cristianos se sienten culpables porque asocian la tentación con el pecado. Pero si la tentación puede llevar al pecado, pero tener tentaciones no es pecado. Jesús él mismo enfrentó a la tentación, como se indica en Mateo, Marcos y Lucas, pero Jesús nunca pecó. Hebreos capítulo 4, versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Recuerde que ser tentado no significa que esté en pecado. Sin embargo, ceder a la tentación es un pecado. Por eso, mis queridos hermanos, debemos estar en guardia. Debemos evitar ponernos en situaciones en las que podemos resbalar. No juegues con el fuego. Proverbios capítulo 6, versículos 27 al 28 dice, ¿puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Por supuesto que no. Si vas a evitar a quemarte, debes mantenerte alejado del fuego. Ahora, si estás luchando hoy, quiero animarte. Porque la palabra de Dios dice en 1 Corintios capítulo 10, versículo 13. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano. Y esto significa que nadie aquí es exento, ¿right? Pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden aguantar. Ahora escuchen, no dice que van a sufrir. No, dice, no van. ¿A qué? No serán tentados más allá de lo que pueden aguantar. Pero más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan ¿qué? Este texto aclara que Dios no impedirá la tentación en tu vida. No van a terminar, pero sin embargo puedes evitar el pecado al que conduce. Si bien la tentación es inevitable, pero Dios proporciona una manera de escapar de cada tentación que te encuentras. Mi querido hermanos, hay un escape.
porque Dios es fiel. Pero la triste noticia es que no siempre tomamos la vía de escape que Dios nos proporciona. Pero Dios es fiel. Aunque tú y yo caemos, su gracia y misericordia está lista para levantarte. Jeremías tenía razón cuando él dijo en Lamentaciones: por el gran amor del Señor no hemos sido consumidos, y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renueva sus bondades, muy grande es su fidelidad. Mi querido hermano, si tú estás luchando con algo, dele gracias a Dios, porque 1 de Juan capítulo 1 versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo y nos los perdona y nos limpiará de toda maldad. Sabes, yo estoy agradecido en esta mañana porque nuestro Señor reconoce y compartió en Lucas capítulo 17 versículo 1 que la tentación es inevitable. Él comprende nuestras luchas y debilidades internas. Sin embargo, Él continúa perdonándonos y restaurándonos. Incluso usa nuestros momentos de rebelión para santificarnos, educarnos y guiarnos a nosotros mismos y a los demás. Así que debemos estar en guardia ante la tentación venideras. Pero también debemos estar en guardia con la forma en que vivimos nuestra vida. Segunda advertencia: tengan cuidado con las tentaciones, pero no lleves a otros a pecar. Ahora, note lo que Jesús dice en el versículo 1. Él dice que las tentaciones son inevitables, pero hay. La palabra pero es enfática en griego. Amigos, presten atención cuando vean la palabra hay en la Biblia, porque significa que nada bueno viene. Significa juicio y desaprobación de Dios. Pero ¿hay de quién? A la persona que provoca la tentación. Ahora, recuerden que tentación tiene como objetivo a comunicar la idea de que una persona está atrapada o un obstáculo para ser alguien que caer. Pero las trampas no se ponen solo. Los obstáculos no están ahí por coincidencia. Alguien lo tuvo que poner. Por eso Jesús advierte contra aquellos que hacen tropezar a otros. Hay de aquellos que tientan a otros y llevar a la gente al pecado. En otras palabras, no seas la causa que haga a la gente pecar. En última instancia, los individuos son responsables de sus acciones. Sin embargo, no debe ser el motivo o la tentación para que alguien más haga lo malo. En 1 de Corintios, capítulo 8, Pablo está luchando con un tema muy sensible. El Corintio estaba luchando acerca de comer carne. Algunos creyentes sentían libres de comer carnes ofrecido a los ídolos, creyendo que no era ningún problema, que ya que los ídolos son nada, son solo estatuas, no son el verdadero Dios, por lo cual no es ningún problema comer el carne que le ofrecen a estos ídolos. Comida es comida. Yo no adoro a esos dioses. Pero había un otro grupo de personas creyendo que esto era un gran problema, que comer del carne que estaba siendo ofrecido a estos ídolos era un gran pecado, que no debías de participar en estas religiones, en estos actos religiosos. No comes, porque comer de esa carne significa que estás participando y adorando a estos dioses. Ahora, Pablo aclaró que comer carne no era pecado. Pero la insensibilidad mostrada hacia los creyentes más débiles convirtió sus derechos en maldad. Esto fue un problema grave en la iglesia de Corintio y todavía hoy en día. Y aunque no luchamos con comer carne, podemos nombrar todo tipo de formas en las que luchamos cuando se trata de nuestros derechos. Yo tengo el derecho de beber. Yo tengo el derecho de bailar. ¿Podemos ir al Mardi Gras? ¿Puedo vestirme de esta forma?
¿Puedo ver esto en Netflix? ¿Puedo ir a un concierto del Conejo Malo? ¿O los Tigres del Norte? El concepto central es que nuestros derechos pueden convertirse en errores si dañan la conciencia de nuestros hermanos. Mi querido hermanos, Pablo cuando él hablaba, estaba hablando a los fuertes, a los maduros espiritualmente. Y él estaba diciendo, oye, ustedes que son maduros deben de cuidar de los débiles. Tengan cuidado en cómo viven su vida, porque aunque usted entiende que eso probablemente no es pecado, tu otro hermano cree que sí lo es. Y tristemente los que son demasiado maduros, los que tienen mucho conocimiento, son los que no están dispuestos para hacer este tipo de ajuste. Tal como hoy en día, algunos dirán, bueno, yo no voy a renunciar a mis derechos de vestirme de esta forma, o no voy a parar de ir de estos conciertos porque algún hermano legalista se lastima por lo que yo estoy haciendo. Ese es su problema, no el mío. Él debía de aprender de lo que dice la Escritura. Ay, mis queridos hermanos, pero debemos darnos cuenta de que no es solo su problema, es nuestro problema, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Mira cómo responde Pablo a esto en 1 Corintios capítulo 8 versículo 13. Él dice, mira, yo entiendo que el comer carne no es pecado. Por lo tanto, si mi comida ocasiona la caída de mi hermano, no comeré carne jamás para no hacerle caer en pecado. ¿Escucharon? Pablo dice, aunque es mi derecho a comer y no hay nada malo, no lo voy a hacer porque no quiero hacer que mi hermano regrese a la vieja vida. Mis queridos hermanos, cada persona aquí debe de analizar su vida y entender que somos una imagen de Cristo. Y alguien más te está siguiendo. En última instancia, un verdadero discípulo entregará su vida y sus derechos por el bien de sus hermanos o hermanas en Cristo o para guiar a alguien a Cristo. Entonces, yo quiero que comprenda que no debemos ser la razón o la tentación para que alguien más haga lo malo. Y yo quiero que escuchen la magnitud de esto, porque Jesús dice en el versículo 2, mejor le fuera que se le atase al cuello una piedra de molino y se la arrojarse al mar que hacer tropezar a uno de estos pequeñitos. ¿Escucharon? Ahora, la piedra de molino era una roca en forma de rueda que pesaba cientos de libras. Ahora siente el peso de esto. Jesús está diciendo que sería mejor sufrir una muerte horrible que causar estos pequeños a pecar. Es mejor que usted sufra el peor muerte que hacer a alguien inocente o a alguien que no conoce tanto a caer en el pecado. Si induces a alguien a pecar y le haces tropezar, mejor sería que te ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojan a la profundidad del mar. Ahora Jesús no está diciendo que esto será tu juicio, pero está afirmando que una muerte tan terrible sería mejor que el juicio que Dios impondrá. Mejor sería sufrir de esa manera que estar en la presencia de Dios y Él te castigue. Mis queridos hermanos, es mejor sufrir una muerte trágica que torcer el evangelio de una manera que haga a otras personas a pecar. Ahora, ¿qué advertencia para nosotros en nuestras vidas? Debido a las consecuencias de aquellos que tientan a otras personas son tan significantes. Jesús le dice a sus discípulos en el versículo 3, así que cuídense. Ahora mira a la persona que está a su lado, dile cuídense. Ahora escuchen, Jesús le dice a sus discípulos, cuídese. Jesús está diciendo, presten atención, estén atentos, analicen sus vidas. Creyentes, seguidores de Cristo, por favor escuchen.
No ignoremos esto. Esté en guardia con su vida. Sé consciente de las tentaciones que vendrán a tu vida. Sé consciente que las tentaciones siempre llegarán, por lo cual siempre tenemos que estar alerta. Pero también sé consciente en cómo vives tu vida, porque otras personas te están viendo. Y esto es un gran deber para nosotros, como cristianos y como padres. Debes de cuidar tu enseñanza, cuida tu estilo de vida, cuida tu actitud, que representen a Cristo en tu caminar. ¿Cómo influyes adecuadamente en otra persona? ¿Cómo evites llevar a otras personas a la tentación? Cuidándote a ti mismo. Ese es el lugar para empezar. No esperes y insistes en que el mundo cambie. Cámbiate usted primero. Ahora, Jesús continúa en el versículo 3. Él dice, cuídense a sí mismo. Y si tu hermano peca, repréndelo. Y si se arrepiente, perdónalo. Ahora, este mandato tiene dos partes. Primero, Dios nos manda a reprender. Y no voy a esperar por muchos amenes en esta mañana, porque yo creo que a muchas personas no les gusta este tema. Gracias, Fabio, por dejarme predicar este tema, pero escuchen lo que Dios dice. Si tu hermano peca, repréndelo. El punto aquí es que debemos proteger las almas de los demás. Ahora, hermanos y hermanas, como iglesia, debemos cuidarnos unos a otros con vigilancia y afecto. No solo debemos preocuparnos por nosotros mismos, somos el cuerpo de Cristo, somos un cuerpo, lo cual implica que tenemos que estar atentos y ayudar el uno al otro. Tus logros son mis logros, tus fallas son mis fallas, tu gozo es mi gozo, tu dolor es mi dolor. Y en una manera, mis queridos hermanos, y una manera de demostrar nuestro amor es corrigiendo cuando vemos algo mal. Ser testigo de cómo alguien actúa mal sin hablar con ellos no es un acto de amor. Es imposible decirle a tu hermano, yo te amo, y no corregirle. ¿Cómo decirle a tu hijo, yo te amo, y tú ves a tu hijo haciendo mal y, ni modo, que vive su vida? ¿Dirías eso a tu hijo? Claro que no. Ningún padre haría eso. Por lo cual necesitamos ser igual. Ser testigo de cómo alguien actúa mal sin hablar con ellos no es un acto de amor. Y Jesús nos llama a reprenderlo. Ahora, la palabra reprender significa expresar fuerte desaprobación o reprensión por las acciones de otra persona. Ahora, noté algo muy interesante de la palabra reprender. Porque en 2 Timoteo, el reprender es una descripción del trabajo de los pastores. Dice en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 2, predique la palabra, persiste en hacerlo, sea o no sea oportuno, corrige, reprende y anima con mucha paciencia, sin dejar de ¿qué? De enseñar. Ahora, este es el deber del pastor. Los pastores tienen el deber de educar, enseñar, corregir, reprender y animar. Pero también quiero que entiendan, Jesús en este texto, ¿Él está hablando a pastores? ¿A quién está hablando? A sus discípulos, a los seguidores. Y Él está diciendo, oye, si ves a tu hermano hacer mal, corrígelo. Por lo cual, el trabajo de reprender no es solo el trabajo del pastor, es el trabajo de cada creyente. Ahora, escuchen. Como seguidores de Cristo, somos responsables de confrontar a otros creyentes cuando estén en pecado. La verdad es que a menudo podemos ver que alguien se meterá en problemas antes de que ellos mismos lo vean. Y si vemos a alguien haciendo algo mal, no debemos ser los ciegos, ni actuar y caminar al otro lado. Debemos ir a nuestro hermano y decirle la verdad. Duele o no. Si alguien nos hace daño, debemos decirle lo que ha hecho mal.
En Mateo capítulo 18, versículo 15, Jesús expone este principio con más detalles. Y no lo voy a hablar tanto, no lo vamos a ir en descripción cada pasaje, pero note lo que dice. Él dice, si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver ¿qué? Su falta. Si te hace caso, has ganado ¿a qué? Pero si no, lleva contigo a 1 o 2 más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de 2 o 3 testigos. Si niega a hacerlo caso a ellos, díselo a la iglesia. Y si incluso a la iglesia no le hace caso, trátalo como si fuera un incrédulo o un cobrador de impuestos. No, este pasaje es uno de los textos sobre los cuales basamos la disciplina en la iglesia. A veces es algo difícil de hacer, todavía no he expulsado a nadie de la iglesia y no quiero expulsar a nadie. Pero note lo que dice Cristo. Si un hermano te ha dañado, si un hermano te ha herido, ¿qué es tu deber? ¿Qué es el primer paso? Ir y hablar a tu ¿qué? Ahora, por favor, escuchen algo. La Biblia no dice que tu deber es ir y hablar de él detrás de su espalda y dile a todo el mundo. Oye, ¿escuchaste cómo fulano de tal me dañó? Ay, si solo supieras lo que él hizo. Cristo dice, si un hermano te dañó en la iglesia, como hermanos debes de ir a él y confrontarlo y decirle lo que está haciendo mal. No debemos compartir chismes, no debemos de tratar de dañar a la persona. Ir, corrígelo, repréndalo, llama la atención. Y si tu hermano se da cuenta del malo que hizo y te pide por perdón, ¿qué es nuestro deber? Ahora, por favor, comprende que el propósito de reprender no es para avergonzar o herir a un hermano o hermana. Jesús pone esto en el contexto de algo hecho con amor. Cuando tú vas a reprender a tu hermano, vas a ir a reprenderlo con amor y paciencia y humildad. Gálatas capítulo 6, versículo 1 dice, hermanos, si alguien es sorprendido en pecado, si encuentras a alguien haciendo algo malo, ustedes que son espirituales deben restaurarlo con actitud humilde, pero cuídese cada uno porque también puede ser tentado. Noten, cuando reprendes a alguien, debes hacerlo con humildad. Nuestra reprimienda debe ser firme, pero no dura. Debe señalar las faltas y advertir, pero no condenar. No debe basarse en lo que creemos que es correcto, sino en lo que dice la Escritura. Mi querido hermanos, cuando tú vas a corregir algo, no digas tu opinión, no digas lo que tú sientes, enséñalo lo que dice la Escritura. Porque no eres usted que está corrigiendo, es Cristo corrigiendo a través de ti. Y no puedes corregir con tus propios intelectos, tienes que corregir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Ahora, el propósito de la reprensión, mi querido hermano, es ayudar a los hermanos y hermanas a reconocer sus faltas, corregir sus pecados y ayudarles a restaurarlos a la justicia. Si un hermano o hermano reconoce su pecado y se arrepienta, ¿qué es nuestro deber? Ahora mira a la persona que está a su lado. Debes perdonar. Ahora, aquí viene la parte interesante, porque aquí viene el segundo punto. Jesús dice, reprende, y Jesús dice, si tu hermano se da cuenta, perdona. En segundo lugar, Dios nos manda a perdonar. Ahora, yo me he puesto a pensar en esto y anoche tuve una charla con mi amigo, el doctor Fabio, porque la verdad tenemos que ser sinceros. C.S. Lewis dijo estas palabras, el perdón es una palabra hermosa hasta que tengas algo que perdonar. Es fácil decirle a alguien perdona hasta que te toca hacerlo. Cuando un hermano o hermana se arrepiente, el cristiano debe estar dispuesto a perdonar. ¿Pero qué es el perdón? Well, el perdón significa liberar de una obligación o consecuencia moral.
necesitamos liberar cualquier rencor que le guardamos. Jesús enseña que cuando alguien peca contra nosotros, debemos confrontarlo. Si se arrepiente, el perdón se convierte en un deber, no solo en una opción. Cuando alguien nos hace daño y reconoce su error, no es una opción perdonarlos o no. Cristo dice que debemos hacerlo. Es nuestro deber perdonar. Te guste o no te guste, si lo sientes o no lo sientes. Por difícil que sea. Pero ¿qué pasa si esa persona sigue cometiendo el mismo pecado contra mí? Si perdonar a alguien una vez es difícil para los humanos, ¿cómo puedes seguir perdonando a alguien que sigue pecando contra ti de la misma manera? Bueno, solo escucha lo que Cristo tiene que decir. Aun si peca contra ti 7 veces en un día y 7 veces regresa a decirte que se arrepiente, perdónalo. Ahora, el objetivo no es hacer un seguimiento o pensar, está bien, él tiene 7 oportunidades. Si se pasa el 7º vez, vas a ver. Jesús le está diciendo, no cuenten sus faltas. Él está diciendo que el perdón es limitado. Perdona a los demás tal como tú has sido perdonado. Es crucial reconocer que el arrepentimiento es necesario para el perdón. Ahora, algunos podrían argumentar que el arrepentimiento genuino parece imposible si una persona comete repetidamente el mismo pecado. Y eso es un buen punto y es comprensible. Pero yo quiero que piensen y paren por un momento. ¿Cuántas veces tú le has pedido a Dios perdón por los mismos pecados? Y tú dices, Dios, yo voy a cambiar y te lo prometo. Y no, lo juro que no lo voy a hacer de nuevo. Voy a parar de ver esto, voy a parar de hablar de esta forma, voy a parar de tomar, voy a parar de estas adicciones. ¿Cuántas veces tú has cometido el mismo error? ¿Y cuántas veces Dios te perdona? Por los mismos pecados. ¿Quién eres tú para no perdonar a tu hermano que comete los mismos errores? Nuestro perdón debe reflejar la naturaleza inquebrantable del perdón de Dios, resaltando su influencia en nuestras vidas. Ahora, algunos se preguntan, tú dijiste que el arrepentimiento es importante para recibir el perdón, pero ¿qué pasa si nos hacen daño y no hay arrepentimiento? ¿Qué pasa si un hermano no quiere reconocer su mal? ¿Qué pasa si alguien que me hizo daño muchos años atrás murió y nunca me pidió perdón? Pues creo que el cristiano debe perdonar internamente. El perdón interno consiste en liberar el resentimiento y los sentimientos negativos hacia alguien que causó esto en nosotros. Significa soltar la carga de la ira o el dolor, aunque esa persona no reconoce en el momento o nunca lo reconoce. Tú todavía puedes perdonar y tú todavía puedes soltar el dolor. Lucas capítulo 6, versículos 27 al 28 dice esto. Pero a ustedes que me escuchan les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen y oren por quienes los maltratan. Ninguna persona aquí ha pedido perdón. Pero ¿qué dice Jesucristo? Hágala bien. Aunque no perdonamos formalmente a los que nos dañaron, no podemos amarlos mientras guardamos resentimiento. Y Dios nos ama amar a nuestros hermanos. Ahora, vi una historia muy interesante. Porque después de la guerra civil, el general Robert E. Lee conoció a una mujer en Virginia que enojada le mostró un árbol en su propiedad que había sido dañado por la artillería. Y ella se fue a quejarse al general y le dijo, miren lo que ustedes hicieron en la guerra. Dañaron a mi árbol. Y el general vio a la señora y le dijo,
Mi querida señora, corte el árbol. Mi querido hermanos, déjeme decirte el mismo consejo en esta mañana. Algunos árboles en tu vida te recuerdan el mal que has sufrido por lo que otros te han hecho. Y en el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús que murió en aquella cruz, en ese árbol por ti y por mí, te exhorto a cortar ese árbol. Y olvídate de eso. Seguir regando al árbol de la amargura revela un corazón malvado que no sabe lo que significa que Jesús cubre tus pecados delante de Dios. Muchos de nosotros tenemos que cortar árboles en este día. Paren de dar agua a ese árbol. Es tiempo a cortar. ¿Sientes un odio inesperado? ¿Sientes resentimiento hacia alguien que te lastimó profundamente en el pasado? ¿Albergas ira oculta hacia alguien que te consume? Esas personas son a las que Jesús te llama a perdonar y amar. Ahora, yo veo muchas caras que no están tan felices conmigo. Pero si se van a enojar, enójense con Cristo, no conmigo. Y algunas personas escuchando esto, ya estoy viendo caras tristes y estoy viendo algunos. Pero cuando los discípulos escucharon esto, ellos se quedaron en shock. Oye, chico, tú estás hablando locuras. ¿Tengo que perdonar 7 más que 7 veces? ¿Y sin límite? ¿Cómo? Y escuchen cómo respondieron después. Oye, Jesús, aumenta nuestra fe. Ayúdame. Los apóstoles reconocieron que Jesús le estaba pidiendo que hicieran algo difícil, que probablemente sentían que era imposible. Y en este instante probablemente ellos se recuerdan de algunas enseñanzas de Jesús. Jesús dijo en el capítulo 12 y 13, Él dijo, para que cree todo es ¿qué? Posible. Y en esa misma enseñanza, un padre con un hijo epiléptico le dijo, sí creo, ayúdame en mi falta de fe. Entonces los discípulos se recordaron de ese hombre que dijo, ayúdame, aumenta mi fe. Y ellos llegan a Jesús y le dicen, oye Jesús, el perdonar es imposible, ayúdanos por favor, aumenta mi fe. Necesito creer más en ti, necesito crecer, ayúdame a confiar. Y alguna persona dijo amén y no quiero que digan amén. ¿Sabes por qué? Escucha lo que Jesús dice. Los discípulos están pidiendo por un aumento de ¿qué? Y Jesús dice, bueno, el secreto para seguir a Jesús no es más fe, sino más obediencia. Ahora escuchen, los discípulos piden por más ¿qué? Escuchen lo que Jesús dice. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a este árbol sicomoro, arráncate de aquí y plántate en el mar. Ahora Jesús le está diciendo, sí, hijo mío, te aumento tu fe. ¿Está diciendo Jesús eso? ¿Qué dice Jesús? Ya tienes la suficiente fe. No necesitas más fe, necesitas obedecerme. Ahora, escuchen. Una semilla de mostaza es pequeña. Mientras que el árbol sicomoro tenía enorme sistema de raíces, por lo cual es casi imposible de arrancar. Y Jesús está diciendo, combinando estos dos imágenes, y dice con la misma fe, puedes arrancar el árbol más firme, plantarlo y hacerlo crecer donde ningún árbol puede hacerlo.
Jesús no estaba surgiendo que podríamos usar nuestra fe para arrancar un árbol y plantarlo en el océano. Eso no es el punto de la metáfora. En cambio, destacó el desafío del perdón. Jesús está diciendo que el perdón es posible con tu poca fe. Jesús no está animando a sus discípulos a hacer un gran milagro. El perdonar, mi querido hermano, no es un milagro. El perdón es un ¿qué? Es un deber. Es el deber de cada cristiano. ¿Me están entendiendo? Mira al persona que está a su lado y dile, el perdón es un deber. ¿Están conmigo? Yo sé que mi español no es lo mejor, pero la palabra de Dios es claro. Y Él está diciendo, y escuchen, Jesús dice que deben de hacerlo. Jesús responde que tienen fe más que suficiente para hacerlo. Jesús dice que no hace falta un mundo de fe para perdonar a alguien que peca contra ti. Solo obedece y confía en mis órdenes. Si tú te encuentras estancado en tu vida cristiana y estás luchando para hacer algo que Dios te llama a hacer, algunas personas saben que Dios le está llamando a restaurar sus matrimonios. Otras personas aquí saben que Dios le está llamando al servicio. Otras personas saben que Dios le está llamando a quebrar hábitos. Y usted está diciendo, aumenta mi fe. Y Dios te dice a ti, no necesitas aumentar tu fe, necesitas solo obedecerme ahora. Y cuando tú obedeces a Dios, tu fe crece en Él. La fe es la certeza y la confianza que Dios está en control. Y Dios te está diciendo en esta mañana, no quiero aumentar tu fe. Necesito que tú solo me obedeces a mí. Ahora, note lo que Jesús dice. Porque en el versículo 7 al 8, Él va a usar la imagen de un siervo. Y Él dice, supongamos que uno de ustedes tiene un siervo que ha estado arando en el campo y cuidando las ovejas. Y cuando el siervo regrese del campo, ¿acaso le diría, ven enseguida a sentarte a la mesa? ¿Qué es la respuesta? O algunos dirán, pues nunca ha tenido siervo, es cierto. Pero piénsalo, no, el amo no le va a decir al siervo, ven aquí, descanse y déjeme prepararte una cena. El trabajo del siervo es que preparar la cena para su amo. Cansado, lo que sea, es su deber de trabajar. El amo le está pagando para servirle. No le diría más bien, prepárame la comida y cámbiate de ropa para atenderme mientras yo ceno. Después tú podrás cenar. El siervo tenía el deber de hacer lo que tenía que hacer, cansado o no, porque a él le estaban pagando para hacerlo. Ahora, Jesús está diciendo lo mismo. Tú eres mi siervo. Y si yo te digo a perdonar, tú no me debes venir a mí a preguntarme, decir, bueno, ¿puedo perdonar luego? Jesús dice, yo te ordené. Probablemente tú no quieres perdonar, pero yo te demando que lo hagas. Tú eres mi siervo. Tú no eres mi amo. Ahora, algunas personas a veces creen que cuando hacemos cosas debemos recibir aplauso. Pero note lo que Jesús dice. ¿Acaso le daría las gracias al siervo por haber hecho lo que sé? Mis queridos hermanos, cuando tú perdonas, nadie debe decir, ay, felicidades, mijo. Ay, yo sé que era tan difícil. Cristo te dice, oye, yo no te tengo que aplaudir. Y nadie debe decirte felicidades por perdonar. Es tu deber de hacerlo, como cristiano. Ahora, amigos, Dios espera de ustedes que perdonen a los demás, porque somos siervos de Dios. El versículo 10 dice esto. Así también ustedes, cuando hayan hecho todo lo que se les ha mandado, deben decir, somos siervos inútiles. No hemos hecho nada más
que cumplir con nuestro deber. So, una vez más, déjame repetir. Como seguidor de Jesús, no tienes otra opción que perdonar a quienes te han hecho daño. Los perdonas no porque se lo merecen o porque lo sientes. No perdonas por los aplausos. Los perdonas porque eres un esclavo del perdón. Eres un siervo de Dios y eres un recipiente de su gracia. Y lo que tú has recibido, debes dar a otros. Hacerlo es tu deber, pero debe ser algo genuino. La cuestión no es la fe, el problema es la obediencia. Mi pregunta para ti en esta mañana, ¿serás tú obediente a Dios? Porque estamos comenzando este año 2025 y este es el perfecto momento para cada uno de nosotros a analizar nuestra vida. Y es el perfecto momento de cambiar. So, aquí están tus advertencias, mis queridos hermanos. Tengan cuidado con la tentación. Cuide tu vida y reconoce que tú puedes ser un tropiezo o una bendición para alguien. Debemos de llamar la atención a las personas cuando hacen mal y están en pecado, porque somos una familia. Y debemos perdonar a nuestros hermanos cuando nos han dañado. Y nosotros también tenemos que reconocer, hay momentos que nosotros vamos a dañar a otros. Tú no eres exento a no dañar a nadie. So, cuando tú dañas, arrepiéntete y pide por perdón. Este año podemos hacer grandes cosas. No necesitamos pedirle a Dios que aumente nuestra fe. Solo debemos obedecerle a lo que ya nos Él ha dicho hacer. ¿Están conmigo? Voy a pedir si pueden inclinar su rostro.